a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Calaixos Endreçats, el podcast de la Fundació Carme Vidal Xifra de Neuropsicopedagogía. Hoy nos acompaña Jordi Baus, que ya lo conocéis, él es neuropsicopedagogo. Hola Jordi, bienvenido. Buenas, Rana. Hola Jordi, estamos encantados de tenerte hoy aquí para hablar del tema que nos ocupa hoy, y es que seguramente como familia, como padres, a veces observamos actitudes en nuestros hijos que nos preocupan, pero el día a día y las prisas no nos permiten pararnos y reflexionar. De modo que existe un recurso que usa en la Fundación llamado Asamblea Familiar que sirve para cambiar esas dinámicas familiares. Hoy queremos centrarnos en este tema, pero antes de todo, queremos explicaros la importancia de este recurso o por qué lo hemos escogido. Jordi, explícanos brevemente por qué crees que este recurso se merece un capítulo del podcast. Sí, Ana, queríamos dedicar un capítulo solo en eso, ¿no? Porque sí que vemos que es un recurso que utilizamos mucho en orientación en familias, ¿no? ¿Por qué? Porque sí que observamos, y creo que todos podríamos afirmar, que a veces nuestro día a día en las familias vamos un poco, decíamos, como subidos en la moto, ¿no? El día a día nos puede, las semanas van volando, ¿no? Y los meses más, ¿no? ¿Y qué pasa? Que tenemos pocos espacios para poner stop, ¿no? Para podernos preguntar cómo van las cosas en casa. A veces vemos situaciones que nos van generando como padres como rum rum, ¿no? Como malestar, ¿no? Y tenemos pocos momentos para poner ese stop y poder hablar de las cosas. Y ese recurso, cuando se genera y cuando se automatiza, genera cambios muy palpables en la forma de relacionarse en las familias y en la solución de ciertas dificultades. Pues ahora, Jordi, que hablas justamente de esa forma de relacionarnos, ¿no?, con las familias, imagino que hay ciertas formas que están ya muy instauradas en las dinámicas familiares, en la convivencia, y me gustaría preguntarte por precisamente eso, ¿no? ¿Qué es lo que veis en la Fundación a nivel de convivencia familiar? ¿Cuáles son las tendencias o cómo generalmente se relacionan las familias? Sí, sí. Yo creo que creemos que, ¿no? Que cualquier tipo de organización hay unas normas explícitas, pero otras a veces implícitas, inconscientes, ¿no? Ah, en casa, ¿no? Sí, seguramente todos nos sentamos a la hora de cenar en el mismo sitio, ¿no? Si yo me pongo en el sitio donde está mi hijo, él me dirá, ostras, este es mi sitio. No es verdad, nunca hemos decidido esa norma, pero se ha dado, ¿no? A veces hay organizaciones, ¿no? De decir, ostras, comenzaremos una reunión, pues hay 5 minutos siempre de espera. ¿Por qué? Porque se ha dado así, es implícita, ¿no? Es inconsciente, pero habría formas de relacionarse que son sanas o pueden ser insanas, ¿no? Entro en la habitación y no pido permiso para entrar. Te puedo coger las cosas sin permiso. Te, hay una falta de respeto y no se pide perdón, ¿no? Esas formas de relacionarse o roles o normas, ¿no? Formas de funcionar pueden ser insanas. Cuando son insanas, generan un malestar emocional en la familia, ¿no? Y muchas veces las cosas no son como son, sino como las sentimos, ¿no? Esas cosas que pasan, que hacen daño, a veces no salen a flote y no las comunicamos, ¿no? Y eso queda como una piedrecita en el bolsillo, que quizá vamos acumulando piedrecitas, ¿eh? ¿No? A veces te encuentras situaciones. El otro día, un niño que viene por aquí decía, es que mamá nunca está contenta de mí, ¿no? Mamá es que no llego a lo que espera ella, ¿no?
y claro que la quiere, pero una cosa es querer y la otra es sentirse querido. A veces hay cosas, ¿y qué pasaba en esa situación? Pues que el ritmo del niño es un ritmo, yo digo, de tractor. Mm, Va al ritmo de... ¿Va a cambiarse? Pues va a cambiarse con el tractor, poco a poco, ¿eh? Y su madre va un poco en Ferrari, ¿eh? Está acostumbrada a gestionar y cuando llega a casa que dice, ducha, ¿no? Y ahí chocaban, ¿no? Pero fíjate que el niño lo vivía como no llegó lo que espera mamá, ¿no? Esas situaciones van generando como malestar que no sale, ¿no? Y si no sale, saldrá por otra forma, ¿no? Y luego a veces sale, sería más sano el que dijéramos las cosas directamente, ¿no? Si hoy hemos quedado contigo, Ana, y yo he llegado tarde, lo más sano sería que Ana dijera a Toti, ¿no? A Jordi, ostras, has llegado tarde, ¿no? Pero eso no, muchas veces no lo hacemos. Lo hacemos más con hechos y luego salen ahí como conductas que podemos decir de pasar factura, ¿no? Es, ¿cómo estás? Bien, ¿no? ¿Que no te pasa nada? No. ¿Seguro? Lo tendrías que saber, mm, ¿no? Es castigamos al otro con la conducta. mm. Y estas conductas que estás explicando de pasar factura, ¿son conductas que son inconscientes o hechas adrede para alguna forma rebelarnos contra eso? Yo creo que son totalmente inconscientes. ¿No? Sí que nos damos cuenta que eso es desproporcionado, pero no lo podemos evitar. Mm, Es vamos acumulando piedrecitas, ¿no? Que evitamos el conflicto, ostras, no ha pasado nada, ¿no? Como tú y yo, de decir, ostras, Toti ha llegado tarde, tampoco pasa nada, no lo digo, ¿no? Pero un día, otra cosa, ¿no? Eso, el bolsillo ya cada vez tiene más peso. ¿No? Y luego, en vez de comunicar directamente, saldrá con hechos. Y ahora que Ana quiere que vayamos rápido, yo voy lento, ¿no? Ahora que mamá me dice, ponte los pantalones, pues no me quiero poner estos pantalones, ¿no? Y en el fondo, el problema no son los pantalones, es que se ha ido acumulando piedrecitas en el bolsillo. Esta mm. semana había un padre que me reconoció que él, su juventud, la había pasado haciendo lo que no esperaba su padre, ¿no? Si el padre le decía estudiar, él no estudiar. Si el padre decía tienes que hacer deporte, no hacía deporte, ¿no? Son conductas de pasar factura que en el fondo recaen hacia nosotros mismos, porque quien acaba mal es quien genera la conducta de pasar factura. Claro, vemos entonces que estas dinámicas que decías que son tan insanas, ¿no? Que las has explicado muy bien. Imagino que los padres, por su lado, tendrán alguna herramienta, algún recurso para poder garantizar que esas normas de convivencia que tú hablabas se cumplan, ¿no? Habitualmente, ¿cómo son estos recursos que la familia o los padres imponen? Sí, yo creo que es normal en nuestra moto que decíamos antes, ¿no? Esas conductas que hacen de pasar factura o que generan malestar, ¿no? Muchas veces actuamos en el momento, ¿eh? ¿No? En el ahora, ¿no? El ahora molesta, pues ahora yo hago una acción educativa, entre comillas, ¿no? En busca de que esa conducta cambie, pero que cambie a corto plazo, ¿no? Luego, ¿cuáles son? Yo creo que somos expertos en la queja, Ujú, ¿no? ¿Por qué no te estás poniendo los pantalones? Decimos eso, pero fijaos que es una queja, es me quejo, ¿no? ¿Y ahí qué tiene de educativo? Yo creo que nada, pero es manifestar al otro, ¿no? Que eso no nos gusta, ¿no? Pero fijaos que es fruto de mi frustración.
¿no? La amenaza, ¿no? O los discursos, ¿no? Esas tres acciones sí que crean un cambio a corto plazo y eso a veces nos empodera como padres a seguir haciendo eso, ¿no? Porque sí que el decir, no, no, yo me quejo, pues él reacciona, pero ¿por qué reacciona? Pues reacciona por el malestar que le ha creado mi queja. Pero ¿eso ha hecho que ese malestar de fondo o esas relaciones de fondo se cambien? No. Mañana tendré que volver a quejarme. Claro. Vemos que entonces son recursos que tienen un corto recorrido, ¿no? A corto plazo y que además están muy basados en órdenes, en cognición, ¿no? Y que no acaban, digamos, de cambiar el fondo de la cuestión. Y aquí entiendo que es donde entra el recurso de la asamblea, ¿no? Que es Sí. una alternativa a estos recursos. ¿Cómo planteáis la asamblea desde la fundación? Mira, la asamblea es un recurso que cada familia lo aplica a su modo, ¿no? Pero en el fondo lo que busca es tres objetivos, ¿no? Lo que busca es escuchar, decidir y planificar, ¿vale? Escuchar hay pocos espacios que a veces escuchemos o los niños puedan hablar de cómo van las cosas en casa y decidir porque es que queremos cambiar y planificar de qué modo, ¿vale? Y ahí podemos decir que lo que buscamos es un objetivo común, ¿no? Buscamos ese acuerdo, ¿no? De esas dos manos que están al mismo nivel, ¿eh? ¿No? Que ah, quieren hacer un cambio en casa, ¿no? Y ahí va muy bien una imagen que en algún otro podcast hemos hablado de la imagen de la casa como un pueblo, ¿no? Que tiene diferentes casas, ¿no? Depende de los que estamos en casa, ¿eh? Luego hay diferentes casas que serían las personas. Luego, cada cual en su casa gestiona lo que recae en su casa, ¿no? Si me prepara o no me prepara la bolsa de deporte, pues iría sin bolsa, ¿no? Eso recae en uno mismo. Pero hay cosas que son de pueblo. Si a las 12 de la noche pongo la música a toda castaña, ¿no? Eso afecta al pueblo, ¿no? Y luego, la asamblea es un momento en que paramos y hablamos de cómo estamos como pueblo, ¿no? Y está claro que allí hay un ayuntamiento que también decide, ¿no? Y hay cosas que quizá ya no se hablan en la asamblea, ¿no? Porque depende de los padres, otra, ¿no? Pero lo que buscamos es que el funcionamiento de casa y los pactos, ¿no? Estén a ese nivel, no a este nivel, ¿no? A veces los niños hablas con ellos y dices, ¿qué lo volverás a hacer? No lo volveré a hacer, ¿no? ¿Eso es un pacto? No. ¿No? Eso es una palabra y quizá fruto de la obligación y no puede decir otra cosa. Cuando hay objetivo común, conseguimos un pacto, ¿eh? Luego, esa reunión es una reunión que se puede dar quizá en los primeros años de forma muy estructurada o cuando queremos generar un cambio en casa al principio, lo hacemos de forma muy estructurada, ¿no? Muy estructurada es que haremos la asamblea los viernes, ¿no? ¿Cuándo se puede comenzar? Se puede comenzar ya a los, yo diría, 4 o 5 años. Los niños ya comienzan a tener el prefrontal, ya comienza a estar maduro, por tanto, podrá comenzar a gestionar el cómo van las cosas en casa, ¿no? Y luego, a veces hay familias que lo ponen antes de la cena, y que lo hacen de una forma festiva, ¿no? Porque los viernes ellos pueden escoger el tipo de comida, pero antes de la comida que han escogido, se hace la asamblea. Ahora que estás hablando de este recurso, que tenemos esta imagen general, ¿no? Que nos has explicado, sí que me surgen algunas dudas, sobre todo en lo que se refiere a qué es lo que se habla en la asamblea, ¿no? Tú decías antes que había un ayuntamiento, entiendo que esos serían los padres, ¿no? Que hay cosas que
deciden y recaen directamente en ellos, pero sí me gustaría ver algún ejemplo de qué se puede hablar en esa asamblea y después que esa discusión, esa conversación no está reñida con los límites y las responsabilidades, ¿no? Un poco cómo sería ese encaje. Mira, ese encaje, yo diría que es bueno que en la asamblea primero haya un primer espacio en que hablamos de cómo van las cosas en casa, ¿no? Y la pregunta es esa, ¿cómo van? Es una pregunta abierta, ¿no? Y que cada cual puede decir cómo se siente. Aquí va bien el recurso de hablar en primera persona, ¿no? Siempre que haya una cosa que no funciona, diremos cómo nos hemos sentido nosotros, no lo que ha hecho mi hermano. Eso ya lleva acusación, lleva partidos de tenis, ¿eh? ¿No? Luego, lo primero es que es escuchar, ¿eh? Es cómo van las cosas en casa y ahí los niños se acostumbran a ser, a decir las cosas y muchas veces son muy sinceros, ¿eh? ¿No? Porque cogen la rutina de hablar de cómo van las cosas en casa. A veces comienzas ahí y dices, ¿cómo ha ido? A mí me parece que ha ido bastante bien, ¿no? Y ellos salen y dicen, no, 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 porque el miércoles, ¿no? Por la mañana, ¿no? Los niños son muy justos y ahí dirán cómo lo ven y cómo se sienten. Claro, el hecho de darles ese papel protagonista, ¿no? Bueno, protagonista no, participante, a un niño, claro, ¿de qué forma o cómo acostumbran a reaccionar los niños en el momento en que se les plantea esta asamblea? Es decir, ¿cómo lo acogen ellos? Sí, yo diría, al menos yo me atrevo a decir que la asamblea nos cuesta más a los padres que a los niños, porque los niños, sobre todo al principio de las primeras edades, se sienten implicados, Mm. lo viven de una forma. Sí, me acuerdo un caso de que unos padres que dijeron, mira, los padres tenemos reuniones para hablar de cómo van las cosas, ¿no? Y ahora tú ya tienes una edad para participar en ellas, ¿no? Y luego era un niño de 5 o 6 años, ¿eh? Y era su primera reunión, ¿no? Ese día el chaval estaba ahí como un pincel, ¿no? Porque lo viven de forma placentera, lo viven que es justo las cosas, lo que se decide ahí es justo, ¿no? Y luego muchas veces lo piden, ¿eh? Cuando las cosas van mal, dicen, papá, ¿no? A ver cuándo volvemos a hacer una reunión. Claro, al Porque final lo que decías, lo automatizan, ¿no? Lo interiorizan y casi que lo piden. sí, lo piden porque ven la utilidad, ¿eh? Mm, claro. Y referente a cómo se sienten los niños, de alguna forma, el hecho de hacer una asamblea también está contribuyendo a su maduración, es decir, a darles un papel en el cual ellos se expresen, ellos puedan poner sobre la mesa los conflictos, empatizar con el otro, o sea, ¿estamos ayudando a su desarrollo también? Sí, sobre todo estamos ayudando a gestionar, ¿no? Eso que pasa, que nos pasa a todos, ¿eh? Que buscamos peces en el cielo, ¿no? Esperamos que habrá peces en el cielo y es esperar que el otro entienda ya lo que nosotros nos hemos sentido en otra situación. Y luego eso o lo comunicamos y sale y se puede solucionar, ¿no? O buscar. Fijaos que el recurso de la asamblea lo que intenta es se encara hacia el después, ¿no? No, no, no. El problema no es lo que ha pasado, es cómo lo haremos a partir de ahora. Los niños aprenden a gestionar, a decir las cosas, a comprometerse, ¿no? Y luego eso genera un cambio en lo que será la siguiente semana. Claro, ¿No? Y luego va bien el hecho de eso. Encontramos a, a un problema, sea el que sea, no nos ponemos de acuerdo con el tema de la tele, quién escoge la película. Pues eso es un problema, no es un problema. Ahí va bien también tirar Una cosa es hacer discursos, ¿no? Los discursos nos sirven,
pero poner ejemplos, ¿no? Decir, ostras, pues, pues quizá a los que juegan al fútbol, ¿no? También les pasa, porque ¿a qué hora van a entrenar? ¿No? ¿Y cómo lo deciden? ¿Qué días entrenarán y qué no? ¿No? El poner ejemplos ayuda a encontrar un objetivo común, Mm. ¿no? Es qué queremos cambiar, ¿no? Y cómo lo haremos para cambiarlo, ¿sí? Y al final de la asamblea va bien también, a veces eso queda por escrito, lo podemos en la nevera y en la siguiente semana o en 15 días revisaremos cómo ha ido. Si ha funcionado o no ha funcionado. Fijaos que los niños o la familia aprende a gestionar de una forma más sana. Y aquí aparece el después, ¿eh? Nuestra actuación está ayudando, ¿no? A que los niños aprendan a gestionar, a decir las cosas, a tener un compromiso y aceptar también las consecuencias, ¿eh? ¿No? Porque luego, cuando hemos quedado que ver la tele, no, escoger la película, será uno y la semana siguiente será el otro hermano, ahí serán súper justos. Claro, ¿Por allí qué? entre ellos Porque incluso. claro, han estado participando en la decisión, ¿no? Y la consecuencia, lo que han pactado, ¿no? Lo viven como algo suyo. Y ahí son mucho más justos. Mm. Vemos entonces los efectos, ¿no?, que tiene la asamblea sobre la familia, pero bueno, le hemos puesto el título de asamblea familiar, pero entiendo que es un recurso que es aplicable a cualquier otra unidad de convivencia, ¿no? O sea, ¿en qué otras esferas también podríamos plantear una asamblea? Sin todo, ¿no? Yo diría que en todos los ámbitos de comunicación o de relaciones interpersonales va bien a veces yo creo que siempre, ¿no? El poder parar y hablar de cómo nos hemos sentido y si hay algo que ha quedado en el bolsillo, buscar la forma que salga, porque si no saldrá de otra forma, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, ahora que ya comienza a acabar el curso, Mm. ¿no? El recurso de la asamblea también ah, se utiliza en las escuelas. Muy bien, Cuando una asamblea de clase en una tutoría ha funcionado, han salido problemas, normalmente en el primer trimestre. Pero ahí ese tipo de gestión hace que ahora, cuando llegan a final de curso, normalmente ya han aprendido muchas cosas. Pero cuando no han utilizado una tutoría que, entre comillas, no ha hecho salir los problemas de fondo para solucionarlos, ahora ante el tercer trimestre ahí se ha viciado todo mucho. ¿Por claro. qué? Porque han salido todas las piedras, ¿no? Y ahora el Era problema es grande. exitoso. Ujú, Sí. sí. Y yo por último, Jordi, te quería preguntar una cuestión que imagino que es un caso habitual que os encontráis en la fundación, que sería ese tipo de familia o esa estructura que tiene más rigidez en el sentido, ¿no?, de esos padres más autoritarios, en el sentido de que aquí se hace lo que yo digo y nadie discute. ¿Cómo podéis romper, ¿no?, ese bloqueo que pueden tener ciertas familias, o esa resistencia a Mm. aplicar el recurso de la asamblea? Es normal que es un recurso que lo ves muy claro. Ahora cuando lo hemos hablado dices, ostras, pues sí, ¿no? Yo creo que es evidente y que se ve muy claro. Pero otra cosa es como padres aplicarlo, ¿no? A veces podemos hacer asambleas que son así, ¿no? Que son así, que el primer paso de escuchar cuesta, ¿no? El otro día un chaval me decía que su padre le había dicho cómo estaba y él es que le dijo, "Ah, bien". Pero era un bien de, ostras, me estás preguntando algo que yo no estoy acostumbrado, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque era una relación así, ¿no? Que nos sale mucho el policía, ¿no? Luego será una asamblea que quizás será poco asamblea. Mm.
¿no? Será muy directiva, ¿no? O a veces cuesta ponerte a este nivel, ¿eh? O puede salir el otro lado, ¿no? Que en el fondo son los cajones, ¿eh? ¿No? Familias que están muy arreladas a un funcionamiento de mucho me gusta, ¿no? Luego se hace un día, pero ya no se hace más. ¿Por qué? Porque las cosas ya van bien y nos relajamos, Mm. ¿no? En este sentido, entonces, Jordi, ¿tú crees por tu experiencia que es un recurso con el cual hay que tener paciencia, hay que ir practicando, hay que ser constante, es decir, no tiene por qué salir bien a la primera, sino que lo que hay que hacer es Sí. ir probando? Sí, sí, yo creo que es un momento de aprendizaje para todos, ¿eh? Para los niños y los padres. Pasa muchas veces de decir, ostras, hemos pactado unas responsabilidades, llega una semana, ha pasado una semana, cada cual había dicho que haría una cosa y, y nadie ha hecho nada. Pero bueno, volvemos a hablar, ¿no? Quizá falta poner consecuencias más claras. ¿Por qué nos ha pasado? ¿No? Es normal o a veces veo que hay familias que lo hacen de forma muy clara al principio, hay un cambio brutal en las dinámicas, pero luego no se repite, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Lo de las gomas, ¿no? Tiran una goma y luego volvemos al principio, tenemos que volver a tirar de la goma, Claro. O sea, es ¿no? importante la constancia en este sentido y el Y creo, revisarnos y creo que es un aprendizaje, ¿eh? Es un para todos. aprendizaje. Que eso no se malinterprete, que eso no, que hablemos las cosas no quiere decir que todo vale. Es en la asamblea. Yo a veces, ¿no? Veo familias que, tú, ¿qué haremos el fin de semana? También poner este tipo ¿no? ¿Qué haremos en vacaciones? ¿No? ¿Dónde iremos? ¿No? Pero claro, si un chaval dice yo quiero Euro Disney, pues no hay dinero. Si no hay dinero, los padres dicen que no se va a Euro Disney. Hay cosas que ya dependen del ayuntamiento, no del pueblo, ¿eh? Claro, ¿No? claro. Y luego, si son así, son así. Luego ahí hablar de eso, pues no, hay unos padres que creen que en casa el azúcar no es bueno y aunque os guste mucho el azúcar, eso depende de los padres. Luego no está reñido eso con la asamblea. Claro, importante dejarlo claro este punto, porque al final también damos forma, ¿no?, a la asamblea y Sí, no hay malentendidos en ese sentido. Yo sí. creo que hasta aquí hemos dejado claro el recurso de la asamblea a nivel de objetivos, a nivel de estructura, algunos consejos, ejemplos. Yo por mi parte creo que no nos hemos dejado nada, pero Jordi, si tú quieres añadir alguna cosa para cerrar este capítulo, adelante. Sí, yo diría dos cosas, ¿eh? Lo que hablábamos del ayuntamiento, ahí son los padres, es la pareja, ¿no? Y si un ayuntamiento no funciona, el pueblo no funciona, ¿no? Que a veces va bien también una asamblea previa que es de los padres y que hablan como ayuntamiento y como pareja, ¿eh? ¿No? Eso que decía de las piedras en los bolsillos también nos puede pasar en la pareja, ¿no? Y segundo, yo diría que de fondo a veces podemos tender a evitar el conflicto. Parece que estar bien en casa es no tener conflicto. Y luego una vida sin conflicto es imposible, ¿no? El conflicto es vida y la vida hay conflicto, ¿no? Y a veces evitando el conflicto, estamos escondiendo una posibilidad de cambio, una posibilidad de aprendizaje a nivel personal y a nivel familiar, ¿no? Y luego la asamblea es un recurso perfecto, ¿no? Para ayudar a que los problemas salgan. A ver, una cosa es el conflicto y el otro es el problema. Los conflictos es bueno que salgan, porque así evitaremos problemas, Claro. O sea, es ¿no? imposible, ¿no? O sea, hay que contemplar que siempre hay conflictos en cualquier tipo de relación. Es decir, los conflictos estarán Bueno, siempre como tú sí. decías, ¿no? La Sí, vida sí, es en el así. fondo es así, la vida.
Yo quiero tener un trabajo sin conflictos. Pues, pues no trabajes, ¿no? Porque cualquier trabajo habrá conflictos, pero el conflicto es bueno si eso nos ayuda a afrontarlo y a buscar la forma para que el siguiente conflicto lo gestionemos de forma más constructiva, sin piedras. Claro, es un aprendizaje como tú decías. Sí, sí, y a veces sí que es verdad que como persona, ¿no? Tenemos como el mito de, ¿no? En casa no pueden haber conflictos, ¿no? Y luego, ¿qué hacemos? Los escondemos. Hacemos ver que no ha pasado, ¿no? Pero fíjate que ya piedra en el bolsillo, ¿eh? Mm, Eso parece que no está, pero ya está. mm. Y Y saldrá de volvemos. alguna forma. Y volvemos, ¿no? Cerrando el capítulo, volvemos a esa estructura circular de entonces pasar factura. O sea, acabamos cerrando el capítulo un poco con esta reflexión. Mm. Yo, Jordi, creo que hemos dado una visión realista, ¿no? Sobre cómo son las dinámicas familiares. Un recurso que se puede aplicar a cualquier unidad de convivencia, sea pareja, sea familia. Así que hasta aquí lo único que me queda es darte las gracias por tu participación en el capítulo. A ti, Ana. Y a todos vosotros esperemos que os haya resultado útil este recurso, que podáis aplicarlo si no lo estáis haciendo todavía. Y evidentemente si queréis hacer comentarios o bien compartir cómo hacéis estas asambleas en vuestra casa, pues también sería interesante. Así que gracias a todos por escucharnos y nos vemos de aquí 2 semanas en un nuevo capítulo de Calaixos Andressats. Hasta la próxima.